Siempre que me hacen esa pregunta vuelvo a dos experiencias que son muy remotas en el tiempo entre sí, pero que tienen de alguna manera un poder explicativo de lo que me pasa o de lo que me pasó con esa toma de conciencia de lo que me producía la escritura o de lo que implicaba para mí la experiencia de escribir, ¿no? Una tiene que ver con una escena muy remota de la infancia. Nos habían pedido que hiciéramos un cuento. Yo lo único que recuerdo de esa experiencia es que era un cuento sobre un patito amarillo y no sé sobre qué, básicamente. Y recuerdo que la docente empezó a levantarse y a llamar a las maestras de los demás grados y a leer el cuento. Y me miraban a mí con una incredulidad que era como flagrante, digamos, ¿no? Había manera de que creyeran que yo hubiera podido escribir ese cuento. Y sin embargo, bueno, yo sabía que lo había escrito en un punto, pero tampoco pensaba que era para tanto revuelo y que había producido, bueno, esos efectos o esa toma de conciencia, al menos para mí, de una especie de energía que circulaba ahí a partir de ese texto y a partir de esa escritura y que tejía un lazo colectivo invisible, ¿no? Que se disipaba en ese lazo invisible colectivo. Algo muy parecido me sucedió hace muy poco, hará un año o dos, cuando Elena Aníbali en su muro de Facebook sube el texto que se llama Tengo una tía policía, y que fue un librito que se publicó en realidad por Ediciones Arroyo en 2018. Y cuando Elena sube ese texto también se empieza como a replicar de una manera que nunca había visto con algo que yo escribiera, al menos así en las redes sociales de muro en muro, y cada una comentaba y le agregaba un plus, una lectura a ese texto que evidentemente había generado una suerte de lazo invisible y había tejido un lazo invisible con un montón de gente sin que yo me lo propusiera en esos términos, ¿no? Digamos, sino que sucedió a partir de ese texto, a partir de esa puesta en circulación de ese pequeño poema. Y para mí eso fue fascinante y es algo que me sucede también muchas veces en las puestas en voz de mis textos, ¿no? Es como si se calibrara, se generara de repente una especie de energía invisible que teje un lazo colectivo y que es muy difícil de explicar porque se percibe, se siente, se ve, pero no tiene explicación. Y eso para mí es algo que produce la escritura, que ha producido la escritura siempre en mí, la percepción de esa energía compartida, de esa energía colectiva que nos empieza a conectar y que para mí es lo más potente que me sucede con la escritura. Actualmente estoy trabajando en distintos proyectos que son al mismo tiempo proyectos de libros que están por terminarse, que están en proceso de edición por un lado, y por otro lado procesos de escritura que estoy como iniciando y atravesando ahora y recientemente, ¿no? Por un lado estoy trabajando muy fuertemente en 3 libros que deberían salir cuando termine la cuarentena, entre este año o el próximo, y que bueno, uno de ellos se titula La Juanita, su película, que va a salir por Baltasar Editora, y que narra o trabajo de alguna manera ahí con las experiencias y con los cuentos que alguna vez me relató mi abuelo y que me fascinaron tantos que sentí ganas de escribirlos, ¿no? Entonces trabajé a partir de esas historias que me contó mi abuela, que es la Juanita, y que se transformaron, ¿no?, en ficción, partiendo de ese mínimo de verdad y ese mínimo de relato de una vida al mismo tiempo. Estoy trabajando también con otro texto que es más performático y que se titula Poesía Molotov y que recupera de alguna manera las experiencias y las prácticas de lecturas, de puesta en voz de muchos de mis textos en diferentes ciclos, en diferentes lugares, ¿no? Ese libro va a aparecer por Lepé Corenere y tiene digamos, la particularidad de que vamos a trabajar con diferentes formatos en ese libro. Va a haber ilustraciones de Dalia Desamor, los textos poéticos, pero al mismo tiempo se va a habilitar la escucha de una playlist con las puestas en voz de esos poemas, con algunos efectos interesantes que trabajamos con la página de Sonidos de Rosario.
Y estoy trabajando con otro texto que se llama Un jardín chiquito en el balcón, que es un texto de escrituras previas, yo diría que de un poco atravesadas por la experiencia del macrismo y que me permitieron recluirme en ese balcón que tenía para sobrevivir a ese momento con cierta posibilidad de respiro, ¿no? Y por otro lado, últimamente estoy trabajando ahora, muy recientemente, con un texto que se titula Temporada de Aislamiento y que está compuesto por 5 episodios, que son los episodios cotidianos, episodios de amigos, episodios de trabajo, episodios de islas y episodios intelectuales, y que estoy trabajando un poco ahí de una manera bastante dispersa, con un registro casi documental de lo que sucede en esos distintos episodios en este momento del aislamiento. No es un diario, porque no hay una cronología, ni tampoco hay una anotación día a día, ni hay fechas, el tiempo está como bastante cruzado, entonces es otra experiencia, tiene más la organización de una gran temporada de una serie compuesta por episodios individuales que tratan de dar cuenta de ese estado del tiempo, de ese modo de pasar el tiempo durante la cuarentena. Así que esas son mis pasatiempos, esos son mis pasatiempos con la escritura durante este momento. En este momento de la cuarentena, lo único que puedo hacer es escribir. Y es como mi pasatiempo, lo dije ya varias veces, es mi modo de pasar este tiempo, que es muy horrible para todos, todas y todes. No tengo que aclarar por qué, porque es evidente que no es un tiempo como para romantizarlo y para pensar qué hermosa la cuarentena, no, para nada, es un tiempo muy horrible, en donde aparecen distintos conflictos, en distintos frentes, y que la verdad se vuelve difícil para todos, todas y todes. Entonces, para mí escribir en este momento es un pasatiempo en el sentido de poder pasar ese tiempo y de alguna manera de poder sobrevivir ese tiempo. Yo lo que noto es que ha habido, entonces, bueno, digamos, en ese pasatiempo lo que estoy escribiendo es una especie de temporada del aislamiento, ¿no? Y lo que noto es que hay como una proliferación de escrituras muy fuertes, de diarios, de maneras de ficcionalizar, de registros de este periodo del tiempo, ¿no? Es como si todos, todas y todos estuviéramos escribiendo algo sobre este tiempo de la cuarentena. No es algo absolutamente novedoso, de hecho sabemos que sobre las pestes y las cuarentenas se ha escrito en la historia de la literatura bastantes veces. Dos de las más emblemáticas, una es el Decamerón, que fue escrito en la década del 50 del siglo XIV por Boccaccio, ¿no? Y en donde se cuenta, bueno, cómo el contar historias y el hacer ficción de alguna manera se transforma en un modo también de pasar el tiempo para sobrevivir y aguantar el tiempo de la peste negra de 1348 que ocurre en Europa, ¿no? Con la particularidad de que Boccaccio lo escribe en la década del 50, digamos, 4 o 5 años después de que pasó la peste. No lo escribe en el mismo momento al Decamerón. Y algo parecido, con una temporalidad, una distancia temporal mucho más fuerte, es lo que hace Daniel Defoe con los diarios del año de la peste, ¿no? Que cuenta, ese libro sale publicado en 1720, pero refiere a una peste, a un brote de la peste que había ocurrido a mediados del siglo anterior, es decir, casi 60, entre 60 y 70 años después de que había ocurrido esa peste, cuando Defoe era muy chico todavía. Entonces, son escrituras que también ocurrieron sobre las pestes, las epidemias que se dieron en otros momentos históricos, pero que tomaron como una distancia temporal muy grande. En el presente yo creo que ocurren otras cuestiones, ¿no? Con las ficciones. Principalmente porque estamos todos tratando de escribirlas como en vivo, en simultáneo a cómo ocurre esta pandemia, ¿no? Y no veo allí, como pueden ver algunas y algunos, algo negativo, sino justamente veo y entiendo que ahí está la singularidad de la escritura de esta pandemia, ¿no? Y en la que todos corremos, todos, todas y todos corremos el riesgo de equivocarnos. Y ese es un riesgo muy interesante, porque no tenemos la perspectiva de
la perspectiva del tiempo sobre la pandemia, sobre lo que pasó, sino que estamos anotando sensaciones, percepciones como en vivo, ¿no? Y esa me parece que es una lógica singular de cómo estamos escribiendo hoy en nuestra contemporaneidad la oscuridad de alguna manera de un proceso tan inmenso, de tal complejidad como lo es este momento que nos toca vivir y atravesar juntos, juntas y juntos.